Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kekelidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe, Andamos con Jesús. Y hoy comenzamos una serie de estudios acerca de los tres oficios de Jesucristo. Ahora, hoy vamos a estudiar Jesús es Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey en estos estudios. Y vamos a ver la escritura donde lo dice. Un rey era uno que reinaba en el sitio de Dios en la tierra. Esos tres ministerios que vamos a ver, tres oficios, el primero es rey, el segundo es profeta y el tercer es sacerdote. El profeta era uno que hablaba en lugar de Dios a la gente. Hablaba a la gente lo que Dios quería decir. El sacerdote era uno que hablaba a Dios por la gente y era un mediador. Ahora me vamos a mirar, como dije, el reinamiento de Jesucristo. Cuando Israel comenzó como una nación, Dios era su rey. Ellos tenían jueces o gente que gobernaba a ellos, menos Dios era que reinaba sobre ellos. Menos muy temprano de Israel como nación, ellos quiso desechar a Dios como rey y querían un rey como las otras naciones que ellos podían ver. Vemos en 1 Samuel capítulo 8, versículos 5 hasta 9 y leemos. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, diciendo a Samuel, el pueblo de Israel, y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, consultíanos ahora un rey que nos juzgue, como tiene todas las naciones. Pero declaró a Samuel estas palabras que dijeron, danos ahora un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y le dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijere, porque no te han desechado a ti, sino a mí me ha desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me ha dejado, y han servido a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta contra ellos y declárales el derecho de rey, que han de reinar sobre ellos. Yo creo que ustedes noten unas cositas aquí. Notamos que ellos desechó a Dios como rey. Dios era que reinaba a Israel desde ellos salieron de Egipto. Menos como ellos querían a otros dioses también en el tiempo de Mosé, también ellos querían otros reyes que no era Dios en el tiempo de Samuel. Eso no cogió a Dios por sorpresa. Dios sabía que Israel iba a hacer esto. Dios habló y profetizó por medio de Mosé en Deuteronomio 17, versículos 14 y 15. Y dice, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la poseéis y habitáis en ella, y diáis, pondré rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Sin duda pondráis por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondráis rey sobre ti. No podáis poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano.
Notar que ahí vemos que el rey que Israel necesitaba poner, o el rey que iba a ser cogido por Dios, iba a ser uno entre los judíos. Y Dios sabía que ellos iban a desear poner reyes, como las otras naciones. Ese es el problema con nuestra caída naturaleza, que íbamos a hacer todo como nuestros vecinos. Vemos a ellos caer en pecados y queremos caer en pecados como ellos. Y vemos que ninguna ira vino sobre ellos, entonces queremos hacer lo mismo. Esa naturaleza caída. Y así es Israel. Rechazando a Dios por un rey que podía ver. Y teniendo un rey ya, aunque el rey es invisible, menos ya el rey perfecto, el rey que es Dios. Vemos el trono de el rey. A veces el Antiguo Testamento se trata como el trono de Dios. ¿Por qué se trata como el trono de Dios? Porque Dios reinaba a Israel. Dios era rey de Israel. Entonces ese trono fue ahora ocupado por un hombre. Y en el Antiguo Testamento vemos que hay veces que llama los reyes o los gobernantes o los jueces de Israel, los llama dioses. Porque ellos están reinando en el sitio donde Dios debe reinar. Y por esto el Antiguo Testamento los llama dioses. Jesús hace referencia de esto a los líderes de Israel. Y dice en Juan capítulo 10, versículo 34 a 35, Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a los cuales vino palabra de Dios, y la escritura no puede ser que arrebatada. Y ahora vemos, la referencia de esto es en Salmo 82, versículo 6, que dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Notar, ellos se llamaban dioses en el Antiguo Testamento, los reyes, los gobernantes de Israel. El Salmo 45, versículo 6 y 7, que es una profecía acerca de Mesías, acerca de Jesucristo. Jesucristo ciertamente es Dios encarnecido, no es porque un título como Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios, dice aquellos que se llaman dioses en la tierra, pero no son dioses, sabemos. Para el cristiano hay un solo Dios, que cuál es el Dios trino. Notamos el Salmo 45, versículos 6 y 7 dice, tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, te unió Dios, el Dios tuyo, con oleo de gozo sobre tus compañeros. Ahí vemos el Salmos 45, versículos 6 y 7. El trono del rey llamándose el trono de Dios, tu trono, oh Dios. Bueno, y si miramos esta profecía en el Antiguo Testamento, vemos que no está hablando acerca de un humano, sino está hablando acerca de Dios mismo. Hebreos 1, versículo 8 hasta 9 dice, más al Hijo dice, al Dios e Hijo, él dice, el Dios verdadero, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Vara de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has obedecido la maldad, por lo cual te unió Dios, el Dios tuyo, con oelo de alegría más que a tus compañeros. En el Antiguo Testamento vemos Dios reinando como rey en medio de Israel. Dios estaba en medio de Israel en el Antiguo Testamento por medio del arca de pacto,
que tenía la presencia de Dios, pero no era carne humana. Bueno, sí, dice la Escritura que va a llegar un tiempo que Dios va a reinar Israel y va a ser sin el arca de pacto. Eso es algo increíble, que Dios va a reinar Israel sin el arca de pacto. El arca de pacto era donde estaba la presencia de Dios. Me lo dice Jeremías 3:16 hasta 17. Y acontecerá cuando os multiplicáis y crecéis en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, no sería más el arca de pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni la volverán a hacer. En aquellos tiempos llamará Jerusalén el trono de Jehová, y todas las naciones se unirán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Notar, Jerusalén es el trono de Jehová, y el que reina en Jerusalén está reinando en el trono de Jehová. Pero nota también que Dios va a reinar sin el arca de pacto. Esto es algo que es increíble, porque ahí era donde estaba la presencia de Dios. El sacerdote intercedía por el pueblo. Él se metía en el sitio más santísimo y ahí en el arca de pacto hablaba con Dios. Pero Dios iba a reinar sin el arca de pacto. Zacarías 14, versículo 16 hasta 17 dice: y todos los que quedarán, esto es, después de la tribulación, y todos los que quedarán de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirá de año en año a adorar al Rey Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén a adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Quiero que tú notas que ellos van a ir a Jerusalén de todas las naciones para adorar a Jehová, el Rey de los ejércitos. Eso quiere decir que Jehová va a venir en carnes y huesos. Pues tú me dirás, ¿el Dios Altísimo va a venir a la tierra en carne y hueso? Sí, en la persona en Jesucristo. Jesucristo era Dios y es Dios manifestado en la carne. Entonces cuando la Biblia menciona que Dios va a reinar en el Antiguo Testamento en medio del pueblo, está hablando que Dios va a reinar en carne humana en la persona de Jesucristo. Ahora vamos a estar llegando un poco más a este estudio. Vemos Zacarías 14, versículos 3 y 4, cuando Dios Jehová, el Hijo, venga, versículos 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y Jehová tiene pies y lo va a afirmar sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se apartará por medio de sí hacia el oriente y hacia occidente, haciéndole un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Me quiero que usted note esto bien grande. Dios tiene pies y lo va a afirmar sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y el monte de olivos se va a partir. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Jesús es Dios manifestado en la carne.
Entonces, cuando dice la Biblia acerca del Antiguo Testamento que Dios va a reinar desde Jerusalén, acuérdate que vamos a leer en unos momentos después. Vamos a leer el título que pusieron sobre la cabeza de Jesucristo cuando estaba siendo Jesús crucificado. ¿Qué pusieron? Ahora, vamos a leerlo ahora. Pusieron sobre la cabeza de Jesús lo siguiente. Juan capítulo 19, versículo 19 hasta 21. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz. Y escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Llegamos a ese sitio un poquito más después. Me quiero nada más enseñar a ustedes que Jesús es Rey de Jerusalén y Rey del mundo total. Jesús es Jehová. Jesús es Dios el Hijo, segunda persona del Trino Dios. Ahora, tú me dirás a mí, me oyó oído que David va a reinar de nuevo. Y ciertamente el Antiguo Testamento dice que David va a reinar de nuevo. Pero y si tú estudias estos pasajes, te vas a dar cuenta que no es David el rey que está conforme al corazón de Dios, sino Dios mismo que va a reinar. Dios el Hijo va a reinar en el sitio de David. Pero recuérdate, Jesús es de la semilla de David, de la simiente, de la genovía de David. Leemos Ezequiel capítulo 34, versículo 23 hasta 25 y dice: Levantaré sobre ella un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él será su pastor. Yo Jehová será su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado y establecí con ellos pacto de mi paz, y haré cesar de la tierra las malas bestias, y habitará en el desierto seguramente, y dominarán en los bosques. Quiero que tú notes que dice que David va a reinar de nuevo. Y seguimos estudiando estos versículos, vamos a ver que David no es David, sino el David que está refiriendo es un nombre para Jesucristo. Acuérdate que David era, en el Antiguo Testamento, David representaba a Jesucristo. David reinaba en el trono de Dios, que cual pertenecía a Jesús. David representaba a Jesucristo, no era Jesucristo, pero representaba a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Era un rey fiel, aunque tenía sus fallas. Pero representaba lo que es perfecto, un rey fiel, perfecto. Vamos para Osías 3, versículo 5 y dice: Después volverán los hijos de Israel y buscará a Jehová su Dios y a David su rey, y temerá a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Leemos Amos 9, versículo 11, dice: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y yo edificaré como en el tiempo pasado. Según Samuel 7, versículo 11 y 14, nos va a decir a nosotros que el trono que Dios va a levantar no es de David, sino de su hijo, el que posee de David. Y no estoy refiriendo a Salomón, sino hijo de Salomón también, en la descendencia, que cuál es Jesucristo. Dice 2 Samuel capítulo 7, versículo 14. Dice 2 Samuel capítulo 7, versículo 11 hasta 14. Después el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, hablando que nunca puso un templo de piedra, una casa, y a ti te he dado
descanso de todos tus enemigos. Al mismo Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días fueren cumplidos y dominará con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual poseedes de tus entrañas, y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmará para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombres. Quiero que usted note algo bien serio en estos pasajes. Dice, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Eso no pasó con Salomón. Y dice, yo le seré a él padre y él me seré hijo. Esto tampoco pasó con Salomón. Esto solamente pasó con Jesucristo. Leemos en Lucas, capítulo 1, versículo 31 hasta el 32. Leemos esta profecía que Ángel Gabriel dijo a María. Y he aquí, concebíais en tu vientre, y dará a luz un hijo, y llamáis su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Espera un momentito. ¿Quién va a recibir el trono de David? La Biblia dice, va a ser Jesucristo. Él va a recibir el trono de David. Leemos el versículo 31 hasta el 32. Ya leímos el nombre que va a ser Jesús, va a ser esta persona, ser llamado Hijo del Altísimo. Entonces se cumple la profecía de 2 de Samuel, capítulo, capítulo 7. Se cumple esta profecía. Menos seguimos leyendo, vamos a leer el versículo 33 y el 34. Y reinará sobre la casa de Jacob. Eso es otro nombre para Israel. Por siempre. Y su reino no habrá fin. Y él va a reinar. Y de nuevo dice ahí, en versículo 34, María pregunta cómo puede ser eso, ya no conoce varón. Y el versículo 35 dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti naciere será llamado el Hijo de Dios. De nuevo vemos que el Mesías iba a reinar y iba a ser llamado Hijo de Dios. Jesucristo sí fue llamado Hijo de Dios. Hasta los demonios lo reconocieron Jesucristo como el Hijo de Dios. Pedro llamó a Jesús Hijo de Dios cuando dijo, tú eres Mesías, el Hijo de Dios Altísimo, en Mateo 16. Seguimos el estudio. Leemos Isaías 9, versículos 6 y 7 dice, hay una profecía acerca de Jesucristo. Porque un niño no es nacido. ¿Nacido a quién? A Israel. Hijo no es dado. Este hijo es dado. En otra palabra, este hijo existía antes. Y el principado será sobre su hombro. Y se ha llamado su nombre amable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo delitado de su imperio. Tiene un imperio. Y de su paz no tendrá límite. Sobre el trono de David
y sobre su reino, despojándolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, este hijo que va a nacer, que también va a ser llamado Dios fuerte, príncipe de paz, amable, consejero, Padre eterno, este hijo que va a nacer va a reinar sobre el trono de David. Tiene un imperio, un reino, y va a reinar desde ahora y para siempre. Vemos en Daniel capítulo 2, versículo 34 hasta 35, vemos un poco de sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño. Y este sueño, Nabucodonosor que tuvo, vio los reinos que iba a estar puesto. Los reinos que va a reinar. Empezando con su reino y terminando con el reino de Cristo. Y mira lo que Jesucristo ha escribido en versículos 34 y 35. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Todo esto representaba diferentes reinos. Y se tornado como tamo de las aves de verano. Y los levantó el viento, y nunca más se les hallado lugar. Mas la piedra que hirió la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Quiero decirte, el reinamiento de Jesús no es solamente en Israel, aunque ya había mencionado y había leído en versículo. El reinamiento de Dios, de Jesucristo, Hijo de Dios, segunda persona del Trino Dios, cubre todo, cubre este mundo entero. Seguimos leyendo, vamos a leer la interpretación de este sueño. Se ve en Daniel capítulo 2, versículo 43 hasta 45. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de las simientes humanas, mas no se unirá como el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Esto está hablando del reino del anticristo. En los días de estos reyes, levantará Dios del cielo un reino que jamás se ha destruido y no se ha dejado a otro pueblo. Este reino, el cual desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permaneceráis para siempre. El reino de Jesús, como dije antes, en otros versículos, va a permanecer para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortado una piedra no con manos, la cual desmenuzó el hierro, al bronce, al barro, a la plata y a oro, el gran Dios, mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Qué cosa increíble vemos, hermanos y hermanas, que Jesús va a reinar para siempre. Seguimos estudiando la escritura. Daniel 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía. Este es el nombre favorito de Jesús. Cuando Jesús hablaba de sí mismo, él decía el Hijo de Hombre. Y llegó este Hijo de Hombre hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieren. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino, uno que no será destruido. Yo creo que usted note este pasaje, porque cuando Jesús subió en Hechos capítulo 1, vamos a leerlo, vamos a irnos para Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, cuando Jesús subió para el cielo, ¿a dónde Jesús subió? Jesús subió en una nube. Entonces, ciertamente, ese reino ya comenzó. Tú me dices a mí, Jesús está reinando ahora, en estos momentos, y te digo que sí. Me llegará el día cuando Jesús va a reinar en la tierra. Ahora está reinando desde los cielos, en la derecha del Padre. Pero va a llegar el día que va a reinar en la tierra también. Está reinando la tierra desde el cielo. Me va a llegar el día que cuando va a firmar sus pies sobre el monte de olivos y va a empezar a reinar la tierra, en Jerusalén, Jesucristo va a estar reinando. Hechos capítulo 1, versículo 9 hasta 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue asado y una nube le llevó delante de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones vestidas blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron, varones galileos, que estás mirando al cielo, ¿qué está mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le había visto ir al cielo. Me quiere decir que en estos momentos, cuando Jesús subió para el cielo, ahí fue que fue cumplido Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Pero te digo, el reinamiento de Jesús era antes de esto. El reinamiento de Jesús era antes que él recibió su reinamiento. Ciertamente era antes. Porque vemos en Mateo 28, versículos 17 y 18. Jesús, cuando fue visto por sus discípulos, le adoraron, mas a unos dudaba. Todavía había uno que tenía duda. Y Jesús vino y les habló, diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. En otra palabra, toda autoridad. Yo estoy que gobierno el cielo y soy que gobierno la tierra. Jesús es rey, hermanos y hermanas. No vamos a dudar esto en nuestra mente. No te olvides lo que estoy hablando. Vamos a seguir viendo estos versículos. Hay más cosas para mirar. Hay más cosas para observar. Pero Jesús dijo a los discípulos, todo autoridad. No alguna autoridad, toda autoridad. Cuando Jesús nació, ¿qué vino los magos diciendo? Lo que la gente llama los tres reyes o los tres magos, que cual la escritura no dice que fue tres de ellos, nada más dice que ellos dieron tres regalos. Entonces mucha gente se asume que tres regalos quiere decir tres reyes. La Biblia menciona tres clases de regalos y no dice tres regalos, dice regalos de oro y demás. Ahora, leemos Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2 y dice, y cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios, la palabra es magos, de Oriente, viniendo a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que he nacido, porque sus estrellas hemos visto de Oriente, y venimos a adorarle. Ellos dicen de una estrella que vino. ¿De a dónde vino esta profecía? ¿A qué tiempo? Ya el Septuagint, que es la visión griega del Antiguo Testamento, estaba.
Ya hacía 200, 300 años que estaba en existencia. Ellos leído, para decir esto, ellos leyó la profecía en Números capítulo 24, versículo 17. Y dice, lo veé, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y a los cantones de Moab, y destruirás a todos los hijos de Seth. Ahí está hablando de una estrella, va a salir de Jacob, y se iba a levantar un rey de Israel. Quiero decirte a ti, ¿por qué Jesús hablaba tanto del reino de Dios o el reino de los cielos? ¿Que cuál es las mismas cosas? Hay mucha gente que te va a decir el reino de los cielos y el reino de Dios es dos diferentes cosas. No, el reino de Dios y el reino de los cielos es las mismas cosas. Los judíos, para no mencionar, Dios mencionaba cielo. Que el cielo no permita. O porque tenía reverencia a su nombre. Por esa razón vemos mucha visión en la Biblia. Vemos que Jehová no es mencionado, y sino Señor, y el Señor es en toda letra um, capitular, todo capital letters. Vemos en Lucas Jesús diciendo estas palabras, Lucas 17, versículo 21. Y dirán, helo aquí, helo allá, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. ¿Qué significa Jesús cuando dice a la gente, el reino de Dios está entre vosotros? Y predicar, el reino de Dios está cerca. ¿Por qué Jesús mencionaba el reino de Dios tanto? O el reino de los cielos. Quiero decirte a usted, Jesús mencionaba esto porque Jesús era rey. Y mientras el rey estaba, mientras Jesús estaba con los discípulos, el reino de Dios era necesitado ser predicado como cerca o como está entre vosotros. En Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, dice el reino de Dios, dice el reino de los cielos. Es importante aún predicarlo en nuestra vida porque el reino de los cielos es un tema que Jesucristo aún mandó a sus discípulos predicar. Lo predicó Pablo, lo predicó Mateo, lo predicó Lucas, Marcos, Juan. El reino de los cielos es un mensaje importante y aún es importante predicarlo en la iglesia. Que el reino de los cielos va a venir. Va a llegar el tiempo que Jesús va a venir a la tierra y va a gobernar todo el mundo completo en persona. Leemos en Juan capítulo 18, versículo 36 hasta 37. Esto es lo que Jesús le responde a Pilato cuando Pilato le pregunta a Jesucristo y si Jesucristo es rey. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pedirán para que yo no fuera entregados a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, ¿acaso eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Vemos, Jesús dice que su reino no es de aquí. ¿Por qué? Su reino es del cielo. Ahora mismo Jesús, ¿a dónde está reinando? Jesús está reinando en el cielo. Y todo lo que pasa aquí en la tierra es permitido o no es permitido por medio de Jesucristo.
En Juan capítulo 19, versículo 19 hasta 21, vemos el título que Jesús tenía sobre, sobre su cabeza, encima de su cabeza. El título era Rey de los Judíos. Leemos y dice, y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz. Y escrito era, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Afuera de la ciudad, menos estaba cerca de la ciudad. Y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y los principales sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, rey soy de los judíos. Qué tristeza es. Comenzamos este estudio en 1 Samuel, cuando vimos ellos rechazando a Jehová como rey en el Antiguo Testamento, y ahora vemos en el Nuevo Testamento los judíos rechazando a Jehová el nuevo como rey, diciendo, no escriba el rey de los judíos, sino él dijo, yo soy rey de los judíos. Por eso dice Juan capítulo 1, a lo suyo vino, hablando de la nación judía, y los suyos no lo recibieron. No recibieron a él, no quiso recibir. No quiso recibir. Apocalipsis 17, versículo 14 dice, cuando Jesús vendrá, ellos pedirán, las naciones completas se va a levantar contra el Cordero, y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él sois llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 19, versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Notamos una diferencia en Apocalipsis 17 y 14. Vemos señores, Señor de señores antes de Rey de reyes. Y en Apocalipsis 19 y 16 dice Rey de reyes, Señor de señores. Una combinación. Dice 1 Timoteo 6, 14 hasta 16, que guardáis este mandamiento sin mascula ni represión hasta que la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué antes de seguir para adelante, por qué razón nosotros llamamos Jesucristo Señor? Cuando tú dices a alguien que es Señor, tú estás llamando a esta persona dueño. Eso es lo que significa. Kurios en griego significa dueño. Y estamos diciendo que nosotros somos dulas, que cual significa en griego esclavos. No somos sirvientes, somos esclavos de Jesucristo. Pero Jesús nos dice en la escritura, no los llamo esclavos, porque un esclavo no sabe lo que hace su dueño, más os llamo amigos. Sí, somos llamados amigos por medio de Jesucristo. Pero esto no quiere decir que no somos esclavos. Pablo en su escritura, en la escritura que escribe, él siempre se pronuncia esclavo de Jesucristo. Santiago, que era hermano de Jesucristo, se escribía esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Cuando dice la Biblia siervo, no está hablando nada más de un siervo, está hablando de un esclavo. Para que usted reconozca, un esclavo. Seguimos leyendo el versículo, la cual a su tiempo mostrará el bendito y el solo soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. La luz de Jesucristo es tan resplandeciente que es imposible a verlo, a menos que Él mismo te revele.
Al Él sea honra y poder y septiembre. Amén. Hay más cosas que podemos hablar del reinamiento de Jesús. Podemos hablar como cuando Jesús se llamó Hijo de Hombre al sumo sacerdote. Y Jesús, en llamarse el Hijo de Hombre y diciendo, cuando el sumo sacerdote pidió cuentas a Jesucristo, leemos, vamos a leer esto en Mateo 26, versículo 59. Y los principales de los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaron falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Qué tristeza es que el rey vino y ellos lo mataron, pero no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos venían, pero no lo hallaron. Y a la postre vinieron dos falsos testigos que dijeron, este dijo, puedo derrabar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no responde nada que testifica esto contra ti, mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote respondiendo y le dijo, te conjuro por el Dios viviente, te hago jurar por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además, os digo, desde ahora veráis al Hijo de Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo en las nubes del cielo. Y entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tengo de testigos? He aquí ahora habéis oído su blasfema. ¿Qué os parece? Y respondiendo, ellos dijeron, culpable es de muerte. Quiero que usted note ahí mismo, el sumo sacerdote empezó a poner juicio contra el rey de Israel. Y Jesucristo le dijo, tú me juzgas ahora, pero va a llegar el tiempo cuando yo voy a poner juicio sobre ti. Va a llegar tiempo cuando tú vas a ver el Hijo de Hombre sentado a la diestra de Dios, juzgando la tierra y el cielo, reinando sobre todo. El sumo sacerdote sabía lo que Jesús estaba refiriendo. Sabía la profecía de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, donde menciona el Hijo de Hombre yendo donde el Padre, el anciano de días, y recibiendo poder, dominio y gloria para siempre. Y él rasgó su ropa y llamando a Jesucristo como es un blasfemo. Pero Jesús, lo único que Jesús estaba diciendo era la verdad. Estaba diciendo que era rey. Estaba diciendo que era dueño de todo, era señor de señores. Era señor de señores y era rey. Tú me dirás a mí cómo una persona es salvo. La persona es salvo reconociendo que Jesús murió en la cruz por sus pecados, pero también reconociendo primeramente que Jesucristo es Señor y que ello es un esclavo. Tú me dirás a mí, yo nunca oí esto así. Es que tú nunca posiblemente has leído la Biblia como se debe leer. Se lee Romanos capítulo 10, versículo 9 hasta el 11. Que si confesáis con tu boca el Señor Jesús y creéis en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, seas salvo. Porque el corazón se cree para salvación, mas con la boca se confesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel
que en él cree no se ha avergonzado. Leemos hasta el 13. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocáis el nombre del Señor sea salvo. Pero note algo, ¿qué es el título? El oficio que necesitas tú confesar para ser salvo, que Jesús es Señor, que Jesús es dueño de tu vida. Y con esto terminamos este primer estudio de los oficios de Jesucristo. Me faltan 2 estudios más que cuando vamos a ver para el próximo estudio, Jesús como sumo sacerdote, y en el otro vemos Jesús como profeta. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Caculidis y nos vemos en el próximo estudio. Por fe andamos con Jesús. Adiós.